Buenas tardes, mi nombre es Silvia Bonfiglio. Estoy en Argentina, en Buenos Aires, en una pequeña ciudad llamada Banfield. Ciudad en la que el señor escritor Julio Cortázar vivió desde los 4 hasta los 17 años. A lo mejor de ahí me viene este enamoramiento. Hoy vamos a hablar también de Cortázar, pero la relación con el teatro del absurdo. Cortázar no tiene muchísimos textos teatrales, pero lo que tiene es digno de leer y de analizar. En este momento a mí me surgió el interés por contarles cuál es la relación del teatro de Cortázar con el teatro del absurdo. Entonces, para eso vamos a pensar un poquito y recordar qué es esto del teatro del absurdo. Podemos decir que es un teatro que fue escrito entre 1940 y 1960 y que de allí posteriores autores siguen escribiendo absurdo, pero basados en esas obras que surgieron en esos años. Podemos decir que el absurdo, el teatro del absurdo, viene originalmente de un personaje icónico, escritor, periodista, novelista, podemos decir filósofo también, que es Camus, Albert Camus, nacido en Argelia, francés, y que a través de uno de sus textos tal vez más leídos, que es el mito de Sísifo, va a desarrollar la idea de lo absurdo, del absurdo. Y de ahí podemos decir que los autores que han trabajado sobre el teatro del absurdo están como influidos. Bueno, el mito de Sísifo todos lo conocemos, pero como para hacer una brevísima sinopsis, es un castigo que recibe Sísifo, tal vez uno de los hombres más inteligentes, según la mitología. Y el castigo es levantar una piedra, subirla hasta la cima de una montaña, con todo lo que esto implica. El peso, el dolor, el cansancio, el que se caiga la piedra, el caerse uno mismo y volver a levantar la piedra hasta llegar a la cima. Y una vez que llegó a la cima, debe arrojar la piedra al vacío, bajar y volver a comenzar eternamente. Bueno, de este mito, Camus va a tomar varias cosas. Y la idea de absurdo que tiene Camus es la siguiente. Él lo que va a trabajar es que la vida humana, el ser humano, tiene una intención de eternidad. Todos los seres humanos nacemos con una intención de eternidad y en un momento nos chocamos con la realidad y que es esta, la vida es finita. Entonces, esa relación entre el deseo de eternidad humano y la realidad concreta de la vida humana es ya una relación absurda. Sin embargo, Camus le va a dar una vuelta de tuerca, porque él va a trabajar más allá de lo existencial, ¿verdad? Porque esto es un eje en lo que es la filosofía existencial y en lo que es el existencialismo, aunque Camus prefería que no lo nombraran como existencialista, pero de todos modos va al eje de la existencia humana, ¿verdad? La vuelta de tuerca, les decía, que va a hacer Camus, es la siguiente. Camus dice, está bien, Sísifo llega hasta la cima de la colina con su piedra, después de todo lo que le costó, y la arroja para comenzar de nuevo. Pero, ¿por qué no pensar que cuando Sísifo baja la colina, Sísifo es feliz? ¿Y por qué es feliz? Porque sabe, porque tiene conciencia. Porque tiene conciencia de su finitud. Entonces, de esta manera, el hombre, cuando tiene esa conciencia ineludible, esa conciencia que solamente nos hace darnos cuenta de nuestra propia finitud,
en ese momento de tomar esa conciencia el hombre es superior a los dioses, porque conoce su destino. De alguna manera le da una vuelta de tuerca al existencialismo y propone una mirada un poco más prometedora y un poco más optimista, ¿verdad? De allí, de esta idea del absurdo que es la de Camus, algunos autores van a empezar a trabajar con estos fuertes rasgos existencialistas que cuestionan la sociedad y que cuestionan al ser humano también, con una actitud muy exigente, ¿no?, hacia su arte, ¿sí? Y utilizando justamente para manifestar todas estas cuestiones el humor y la mitificación. Las tramas del teatro existencial, las tramas del teatro del absurdo, parece como que no tuvieran significado. Parecen diálogos repetidos. Les falta una secuencia dramática. Y tienen una atmósfera que es muy a menudo onírica, de sueños. También el teatro del absurdo pareciera que tuviera incoherencia, como que trabaja lo disparatado, ¿sí? Pero todo esto es para poner en evidencia una sociedad, ¿sí? Para poner en evidencia. Son personajes con dificultades de expresión, pareciera como que los objetos dominan a los personajes. Y a lo mejor todo esto está atravesado por remarcar todo el desorden que quedó luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, este hecho concreto que ha sido la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también está íntimamente relacionado con la visión existencial, la visión de lo absurdo. ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? Acá en Buenos Aires, el tango, que es de una gran poesía, dice que la vida es una herida absurda. Lo dice así. La vida es una herida absurda. Y a veces es un poco de esto, ¿verdad? Algo inexplicable. Bien. Lo que nos va a proponer entonces Camus es tener conciencia de la realidad, aceptar esa realidad, que es lo que pasa con Sísifo, aceptar que está condenado a levantar esa piedra todos los días de su vida y vivir. Aceptar y vivir. Bien. Entonces, estos textos del absurdo no dan respuestas, no son textos que dan respuestas, o por lo menos no dan las respuestas que nosotros esperamos, ¿sí? Nos deja así la interpretación y el análisis al espectador. Es el espectador el que tiene que cerrar lo que está viendo, ¿sí? Y entonces acá voy a nombrar un par de autores que son importantísimos dentro del teatro del absurdo. En primer lugar vamos a nombrar a Aisling, que es quien de alguna manera lo va a llamar teatro del absurdo, y él va a considerar que 4 de sus grandes pilares, 4 de los grandes escritores más importantes del teatro del absurdo van a ser Beckett, Genet, Adamov y Ionesco, ¿sí? Hay muchos más, pero estos 4 son, podríamos decir, como los pilares del teatro del absurdo. Bien. En ese universo inexplicable, donde lo que priva muchas veces es lo salvaje, la ansiedad y la duda, en este teatro del absurdo hay que recurrir a la metáfora. Hay que recurrir a la metáfora para expresar. Y acá voy a hacer un pequeño excursus y digo, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es un recurso poético que trabaja con una palabra, que el sentido de esa palabra es cambiado por otra palabra. Si yo digo tus labios de rubí,
el rubí está significando el color de los labios de la mujer. Entonces, hay un traspaso, un cambio semántico de sentido. Esto un poco es lo que pasa también con el teatro del absurdo. Entonces, por eso es que el espectador es quien debe, quien tiene, como pueda, de interpretar, completar el sentido de las obras de absurdo. Con lo que trae, ¿verdad? O sea, con lo que trae, con lo que ve, con lo que propone el dramaturgo y con lo que proponen los actores sobre la escena, con lo que pasa en la escena, con los elementos. Muchas veces suele haber elementos, objetos muy grandes en la escena, o escenas que parecen ridículas, donde los personajes se convierten en elefantes. Pero bueno, aquí está lo metafórico. Aquí está lo metafórico, ¿no? Es casi ese desplazamiento de sentido, ¿sí? De un elemento a otro elemento. Bien, y entonces, digamos que en el teatro del absurdo, casi es más importante la percepción emocional de la realidad que tiene el autor que la realidad misma, ¿sí? O sea, eso está muy en juego. Hay una percepción emocional de quien escribió el texto interior acerca de la realidad. Por eso las imágenes a veces son fantásticas, ¿sí? Y ese dramaturgo del absurdo va a desmantelar de alguna manera la vieja realidad o el viejo universo cartesiano, ¿sí? Se desmantela, o sea, esta lógica aristotélica, podemos decir, no está en el teatro del absurdo, se rompe absolutamente, ¿sí? Se rompe. Se transforman los personajes, se intensifican progresivamente las situaciones, la acción. Incluso a veces se invierte la causalidad, o sea, una cosa que uno espera, un efecto, resulta que es absolutamente lo contrario. Bien, y ahora vamos a Cortázar. ¿Por qué todo esto para hablar de Julio Florencio Cortázar? Bueno, Cortázar también busca el sentido de la existencia, el sentido del ser humano, y lo busca de muchas formas. Una que es muy popular, por lo menos para los que han leído mucho Cortázar, es el juego. Cortázar es lúdico, es lúdico. El juego, la poesía, el humor, en un escenario absurdo, en el que sus personajes son, por ejemplo, devorados por manscupias, antes de que la indolencia burguesa acabe con todo. Digo, hago una nota al pie. Las manscupias son unos personajes creados por Julio Cortázar que aparecen en algunos textos, sobre todo en el cuento Cefalea, que es un cuento del libro Bestiario, el primer libro de cuentos que él va a publicar. ¿Y cómo explicarle qué son las manscupias? Porque él tenía, como, yo voy a decir una palabra muy rioplatense, ¿no? Tenía como un berretín. Un berretín es como una obsesión, ¿sí? Una obsesión con la creación de personajes que no existen. Por ejemplo, los cronopios, famas, las manscupias, las esperanzas. No podemos definirlas concretamente, pero vamos a ayudar a los oyentes. Serían así como la materialización de las obsesiones dentro de la cabeza de un personaje. Eso sería, que finalmente terminan por devorarlo. Si eso no es una metáfora, ¿verdad? Bueno, y ahí ya vamos, ¿no? Con esta cuestión cortázariana, ¿no? Con estas ideas que más allá de la narrativa no puede dejar de expresarlas en todo lo que ha escrito. Y en el teatro se ve con más facilidad.
Yo digo, y acá vuelvo a tomar un poquito a Camus, que también era narrador, que tiene novelas, pero él va a decir que la obra de teatro le resulta muy útil, tiene un gran fin para él, porque un libro lo lee a lo mejor una persona, dos personas, o con mucha suerte en una clase, unos cuantos alumnos. Pero una obra de teatro, cada vez que es puesta sobre el escenario, tiene muchísimos más espectadores. Entonces, él va a usar el teatro como un fin para traspasar sus ideas, ¿sí? Para generar en los espectadores el impacto de sus ideas. O sea, es un medio, es un medio para lograr que sus ideas lleguen a más personas. Entonces, bueno, ahora vuelvo a Cortázar y digo, bueno, Cortázar no puede desprenderse de su forma de ver, de su forma de escribir, de su forma de encarar, que es a través de lo lúdico, del humor, de lo poético. Todos sus textos, incluso las grandes novelas, tienen poesías, tienen diálogos, hay un juego de intercambio con mujeres. Y entonces les voy a hacer un resumen chiquito de todo lo que escribió teatralmente. Primero, Los Reyes, ¿recuerdan? Los Reyes es su primer libro, editado con el nombre de Julio Cortázar, y que vuelve sobre el mito de Teseo, Ariadna y el Minotauro. Y luego hay un libro póstumo, publicado por la editorial Catún, que es una editorial mexicana, en 1984, muy poco tiempo después de la muerte de Julio Cortázar, que reúne toda la dramaturgia de Julio Cortázar. Reúne todo, desde Los Reyes hasta las otras piezas cortas, que son las que voy a nombrar ahora, que son las siguientes. Tiene 3 piezas teatrales. Una se llama Dos Juegos de Palabras y es de 1940. Una pieza en 3 escenas, que es de 1948. Dos Juegos de Palabras 2, llamada Tiempo de Barrilete, que es una pieza en un acto y es de 1950. Podemos decir que Cortázar sigue seduciéndonos con la poesía y con el humor también en la dramaturgia. Es una mentalidad lúdica la que él tiene. Se va a volcar también en lo teatral. Y resulta que nosotros nos convertimos en espectadores incrédulos que presenciamos el juego de la existencia. Bueno, vamos a estos pequeños textos. Él, como en todo lo que escribe, va a buscar una teatralidad que sea antinaturalista. No va a representar la casa con la mesita y la lámpara. No va a ser así. No. Va a ser antinaturalista. Sí, va a ser su teatralidad. Va a crear personajes simbólicos que reflejen mitos o que reflejen arquetipos. Por ejemplo, empieza en 3 escenas, él va a trabajar lo real y lo onírico. Les voy a leer una didascalia del comienzo de esta pieza. El espacio en el que sucede la pieza es una plaza. En esa plaza no ocurre nada. Nada. Y la didascalia dice lo siguiente. El escenario es como un perro enroscado que sueña y se agita y se lo siente sollozar como un viento pequeñito, pero violento, que le cruzara el cuerpo hasta la boca. Esa es la didascalia para el escenógrafo, digamos. Ya partimos de una metáfora,
¿verdad? Es algo, está quieto, pero no está tan quieto. Está adormecido, pero está vivo, ¿verdad? Que hay algo que lo está atravesando. Complejo. Bueno, así comienza esta pieza. Los personajes van a representar cosas, es lo que decíamos antes, lo vuelvo a recalcar. Los personajes reflejan mitos, reflejan arquetipos. Entonces vamos a tener una serie de personajes que van a representar la pasión, la aventura de vivir, ¿sí? Apasionados. Contra otros personajes que van a representar la costumbre y un orden cerrado, digamos. Bien. El siguiente texto son dos piezas muy breves. Juego de Palabras 2, que recibe el título de Tiempo de Barrilete. Ya piensen en la palabra juegos. O sea, él utiliza la palabra juegos como título de sus obras teatrales. Juegos de Palabras 1, Juegos de Palabras 2. La 1 se llama Pieza en 3 escenas, y esta se llama Tiempo de Barrilete. Y él acaba de utilizar algo muy interesante, porque trabaja una atmósfera absolutamente onírica, pero que se desarrolla la acción en una estancia criolla, lo pone así, en una estancia criolla para patrones criados en Europa. Bueno, esto es muy de por estos lados, ¿no? Los terratenientes, los dueños de las grandes estancias, que no se criaban aquí en La Pampa, sino que los padres los mandaban generalmente a Francia. Generalmente a Francia o Inglaterra. Entonces, estos muchachos, dueños de las tierras, pero criados en un continente que no era el nuestro. Muy interesante ya esta propuesta de Cortázar. Se habla del hombre acá, se habla del hombre, se habla de los juegos de palabras. Fíjense lo absurdo de... Yo pensaba esto, la escena es muy cotidiana a lo mejor para un argentino, pero lo que está pasando es muy absurdo, porque esos personajes, los dueños de la estancia, hacen juegos de palabras, se mueren por los juegos de palabras, habla de girasoles amarillos que serán decapitados, y otra vez de macupias que vendrán a devorarnos. Bueno, esto es absurdo. Pero vuelvo a algo que dije un poquito antes, que es, en el teatro del absurdo quien cierra el sentido, como pasa en todas las obras literarias, pero a lo mejor acá hay que hacer un esfuerzo mayor, es el espectador, ¿verdad? A veces el teatro más clásico está como un poco más masticado, digamos. El espectador recibe mucho y, bueno, cierra fácil el sentido, podrá discutir un par de cosas, pero en el teatro del absurdo realmente uno tiene que generar el sentido. Hay que generarlo. Hay muchas propuestas en la escena, uno tiene que generarlo, charlarlo cuando se sale de ver la obra. Bien. Vamos a otro texto. Nos quedan 2 textos más, que serían los textos que completan este libro de obras de teatro póstumas, editadas póstumamente, no escritas, por Julio Cortázar. El siguiente, que tal vez es uno de los más conocidos, se llama Nada a Pehuajó. Nada a Pehuajó. Pehuajó es un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Está en el centro casi de la provincia de Buenos Aires. Y el título hace referencia a que un personaje tiene que mandar una encomienda con cosas que son de él, pertenencias, cajas con objetos, incluso hasta un monito disecado, a Pehuajó. Y por una serie de conflictos y de burocracia, finalmente, nada a Pehuajó. Nada se puede mandar a Pehuajó. Absolutamente nada y de ninguna manera. Esta es una pieza en un acto. Es una farsa, podemos decir.
Y Cortázar la escribe a pedido de una radio de Austria. En la escena, les cuento cómo es la escena es un restaurante imposible, digamos. Los personajes vuelven a ser estereotipos sociales. Por ejemplo, hay jueces, arquitectos, turistas, mozos, clientes, empleados, y el señor y la señora López. Esos son los personajes. Es una pieza que tiene muchos personajes y que por lo menos a mí, que soy lorquiana de corazón, me recuerda muchísimo a Así que pasan 5 años, de Federico García Lorca. Me recuerda muchísimo esa pieza. La complejidad de las relaciones y de la comunicación entre los seres. Esto que también está atravesado por el existencialismo, ¿no? O sea, la imposibilidad de comunicación que a veces tenemos los seres humanos. Esta escena está caracterizada también por lo absurdo y por la ineficacia de una sociedad burguesa, ¿sí? Por corruptos y por poderosos. Digamos que podemos llamarla como una pieza anticolonialista, ¿sí? Es una pieza en la que se va a, de alguna manera, denunciar fuertemente a la sociedad burguesa. Esta pieza es más o menos de los años 70, 1977 creo, los años 70. Es un policial trágico, profundo dibujo de estos arquetipos, donde cada uno de esos personajes juega el rol que le toca en otro juego que es más grande. La acción está en ese restaurante que de alguna manera nos representa un tablero de ajedrez y los personajes también. Es esta fábula anticolonialista que repite de alguna manera el rito de la vida a través de las cosas. Bien, esto sería Nada apego a Job. Y vamos a la última de estas piezas que componen el libro de obras de teatro de Julio Cortázar. Esta pieza se llama Adiós Robinson. Y es como una paráfrasis, como una relectura, como una reescritura, podemos decir, de Robinson Crusoe. Es un guión radiofónico, en realidad. Es un guión radiofónico, también a pedido. Había un ciclo en Alemania, en la ciudad de Colonia, un ciclo que estaba dirigido por Ricardo Gada, que es un español, y que así como Cortázar le pidieron que escriba una pieza, un guión, también participaron de este ciclo Walter Grass, Camilo José Cela, para nombrar algunos, ¿verdad? La radio era la Deutsche Welle. Y es muy interesante también porque en esa primera grabación de Adiós Robinson, quien dirigía a los actores era un uruguayo. La musicalización fue hecha por Daniel Biglietti, que es un uruguayo también. Y bueno, fue grabada en Colonia, Alemania. Pero bueno, en Uruguay también hay una ciudad que se llama Colonia del Sacramento. Y bueno, hay una anécdota famosa que, esto es solo para gente rioplatense, que dice que tal vez Cortázar haya nacido en Tacuarembó. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque los argentinos y los uruguayos siempre nos disputamos la nacionalidad de Gardel. Y ellos dicen que Gardel nació en Tacuarembó. Entonces, el juego era que Cortázar a lo mejor nació en Tacuarembó. Sabemos que Gardel en realidad nació en Francia. Y Cortázar nació en Bruselas. Así que bueno, es como una anécdota casera. Bien, entonces,
esta es la última pieza, que se llama Dios Robinson, con estos personajes, y que para ir cerrando, les cuento que en la Argentina, en el año 2012, la Radio Nacional de Argentina hace esta versión. Hace esta versión, y el que la dirige es el biógrafo más famoso de Julio Cortázar, que se llama Mario Golubov, y los actores que hacen las voces van a ser Víctor Laplace y Oski Guzmán, que son grandes actores de por estos lados. Así que aquí también se ha reversionado esta pieza interesante del señor Julio Cortázar. Y esto ha sido la charla acerca de Cortázar y lo absurdo, el teatro de lo absurdo. Esta forma que tenía Cortázar de escribir, que era imposible de dejar de lado, y que lo metafórico, lo lúdico, lo humorístico, hasta lo esperpéntico, está en estas pequeñas piezas que son bien oníricas, que son bien absurdas y que nos dejan un rato largo pensando, reinterpretando y preguntándonos acerca de la sociedad, de la existencia y del ser humano. Bueno, para cerrar les quiero leer una frase de Cortázar que habla de la poesía, porque la poesía justamente es uno de los medios que utiliza para escribir teatro, Julio Cortázar. Y dice esto Cortázar: la poesía sigue siendo la mejor posibilidad humana de operar un encuentro que nadie describió mejor que Lautréamont, y que puede hacer del hombre el laboratorio de donde alguna vez saldrá lo definitivamente humano, a menos que antes nos hayamos ido todos al quinto carajo. Esto es del señor Julio Cortázar, otra vez usando el humor y la contradicción. La poesía a lo mejor nos va a ayudar a ser mejores seres humanos antes de que nos desbarranquemos, antes de que nos deshumanicemos por completo. Y si de algo habla el teatro del absurdo, es de la inquietud humana por la deshumanización, los arquetipos, la repetición, la sociedad que de alguna manera nos traga, nos cosifica y nos aleja de nosotros mismos, incluso de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Aquí yo voy a cerrar la charla de hoy y bueno, nos vemos pronto. Con algo más de Cortázar.